Y yo creo que una de las cosas que pasó es que yo creo que, porque en Uruguay hay una ley de lemas y hay que respetarla. O sea, nosotros, si vos sos candidato por un partido, sos candidato, y el partido se llama Coalición Republicana, yo tenía que ser candidato por la Coalición Republicana. Mis votos se iban a sumar, se sumaron efectivamente con lema, ¿me entendés? Y con lema y con Virginia Cáceres. Entonces, y yo Cabildo no había participado en las internas, que es una cosa que quiero para adelante. Vos necesitas participar en las internas, porque participando en las elecciones internas de un partido, vos tenés una silla para donde se deciden las cosas. ¿Me entendés? A mí eso, yo no llegué a Cabildo con la posibilidad de influenciar en los órganos de decisión. ¿Me entendés? Yo simplemente hablé con los convencionales, me votaron, gané, porque se acuerdan, yo competí con Javier Cabo, gané bien, pero también después se tomaron decisiones que yo no terminé apoyando y no podía influenciar. ¿Me entendés? Y bueno, ese es mi... Bueno, fuiste candidato de la coalición junto a otros dos, junto a Cáceres y a Lema. Hubo una coordinación, se rejuntaban los lunes, se grababa un WhatsApp común. Nada. Así no se puede ir a una elección. Claro, no solamente no se puede ir, sino que, como todo, ¿viste? Cuando vos... la política también es un diálogo con tu adversario político. Un diálogo. Y en ese caso no hablamos de adversario. No, pero yo te digo. La misma cancha. Claro, pero nosotros tres competíamos con los tres. Sí. Y nosotros, el Frente Amplio de Montevideo tiene 300 comités de base. 300. O sea, ponele, ustedes que conocen Montevideo mejor que yo, capaz. ¿Cuánto sale el alquiler de un comité de base? ¿20.000 pesos? ¿30.000 pesos? Depende de la zona. Para empezar. Depende de la zona. Pero, grande, chiquito. Pero el promedio, ¿viste? Uno lindo y uno feo, ponele 20.000 pesos. Más un muchacho que te lo limpia, más un cartel, más una pintura. No, limpian ellos. Pero tiene que estar. Tiene que estar. Tienes que pagar la luz y el agua. Ponele que vamos a poner $500 promedio por... son 300. Son $150.000 por mes. Todo el año. Todos los años, no todo el año, todos los años. Esos 300 comités de base son controlados por 7 coordinadoras, si me equivoco. Cada una de esas coordinadoras tiene diputados asignados. Diputados, o sea, sos el diputado tanto y vos tenés que... Con conferencias rotativas en cada comité, con tiempo de antelación, de pedir la reunión, gente importante, no va cualquiera, va altos jerarcas. Bueno, los cuidan, entonces ¿qué pasa? Vos competís contra eso, porque como la gente compite, pues yo decía el diálogo con tu oponente político, y nosotros no sé, los blancos no tienen tanto, los colorados tienen uno, si tienen, no sé, o sea, hoy por hoy no sé cuántos clubes políticos del Partido Colorado están abiertos, venimos a decir que está la sede central y pues más nada, y sin embargo los otros siguen, entonces no coordinamos, no tuvimos un programa único, fuimos, bueno, y así nos fue. Igual votamos mejor que la elección anterior, subimos un 3%, igual el frente bajó, pero el que ganó fue el voto en blanco. No sé si me explico. O sea, nosotros subimos un poquito, el frente sigue bajando, pero la gente... Que no se anima. Que no se anima o que no vio en nosotros una propuesta con posibilidad de éxito. Lo que pasa es que no la vio porque no pudo, porque no se ve. No es porque no le guste. Es que no llega porque no se ve, porque hay que tener plata para que llegue. No solamente tener plata, hay que tener estructura. Hay que tener periodismo, hay que tener debates en televisión, hay que tener una cantidad de cosas que a la larga es plata. No está saliendo. Yo coincido contigo, ahí se necesitan cosas, de eso se necesita dinero, también se necesita lo que Sí, pues está bien. Lo que se llama en la jerga estructura, ¿no? O sea, estructura, necesita un puntero en Casabón, un puntero en Casaballe, un puntero en 40 semanas. Eso comen todo el año. Hay que darle transporte, hay que darle los medios. Y Montevideo lo han dejado de lado. Totalmente de acuerdo. Y también lo ha dejado de lado la dirigencia de cada partido, porque yo no veo ningún alto dirigente de un partido blanco que vaya a un comité. No, pero no solamente no existe la comité, pero por eso digo, nosotros nos enfrentamos a una maquinaria súper aceitada, ¿no? Que repite las consignas y que además tiene mucha cercanía con la gente, que también hay que decirlo, o sea, hay gente que vota por ideales, pero muchísima gente vota por afectos. Sobre todo a nivel municipal, porque a nivel municipal le influye mucho más el voto al vecino que a nivel nacional.
y en el interior multiplicado por 10. Y acá, si vos estás en un asentamiento y los únicos que te van a visitar 2 o 3 veces al año son los de Frente Amplio, porque vean un cartel grandote con la cara de candidato A, B, C de la coalición republicana, no lo van a votar. ¿Me entendés? Entonces, perdón. Bueno, entonces tenemos la primera conclusión. No hubo coordinación. Para nada. Bueno, no hay coordinación. ¿Qué es lo que viene después de la coordinación? Diálogo. ¿Hubo diálogo? Sí, diálogo sí, porque aparte nosotros tanto con Virginia como con Martín, realmente teníamos muchas ideas en común, ¿me entendés? Entonces fue fácil, pero el diálogo era nuestro, no institucional, que son dos cosas distintas. Sí, claro. Hola Martín, ¿cómo andás? Bien, que el otro, nos juntábamos, sacamos una foto, todo eso. Pero no es que había 5 técnicos del Partido Nacional y 5 técnicos del Partido Colorado y 2 técnicos de Cabildo sentados diciendo vamos a hacer un programa para Montevideo. Eso no sucedió. ¿Cuántas veces se presentaron los 3 juntos? Cuando nos llamaban, porque nos llamaban, íbamos los 3 al mismo programa de televisión, ponerle. No, yo te digo en la campaña. Nunca. No tuvimos un solo acto juntos como en realidad tuvo el frente. El frente, todos los actos iban ellos los 3. Bueno, muchas fallas, Roque. Sí, claro. Mucho para arreglar. En eso estamos. En eso está. En eso estamos. ¿Estás vos solo o estás con otras personas de otros partidos tratando de arreglar eso? Bueno, yo tengo un movimiento que se llama Recuperar Montevideo, sí. ¿no? Cuando Cabildo, después de las elecciones, ¿no? Yo digo, bueno, perdimos, pero vamos, hay que levantarse y seguir. Y me empiezo a dar cuenta que la idea de los 2 diputados de Cabildo, de Perrone y Silvana, es votar la ley de presupuesto. Y eso se da como un tren frente por frente contra lo que estaba escrito en el programa de Cabildo. El programa de Cabildo decía que había que gastar menos, había que checar el Estado, estaba en blanco sobre negro. Entonces, negro sobre blanco, perdón, pero estaba escrito, o sea, lo podía leer cualquiera. Entonces yo me comuniqué con los dos y le dije, con el general Manini no se puede votar esto. No le podemos pedir el voto a la gente para hacer una cosa y después que nuestro diputado vote en otra. Y ahí yo dije, si lo votan, yo me bajo el barco. El general Manini, acá lo entrevistamos. Yo generalmente estoy de acuerdo con lo que habla el general en privado y también lo que dice en público. Ahora, después lo que vota es un misterio, porque acá dijo que no hay nada más parecido al frente que los blancos y los colorados. Y resulta que se le vota, por Cabildo Abierto, los representantes de Cabildo Abierto, no quiero hablar que sí. le votan todo al frente. No solamente todo, sino que le votan lo importante. Exactamente. Porque en la democracia uruguaya hay una ley que es la más importante, que es la ley de presupuesto. Porque no todos los regímenes del mundo, no todos los países tienen presupuesto. Sí, pero se empieza a gobernar después de eso. O sea, pero si yo te voto a vos la ley de presupuesto, te voto todo, te voto el programa de gobierno. Se gobierna a partir de ahí. Entonces, vos no le podés votar a los tipos el programa de gobierno. Y se lo votaron. Y ahí cuando se lo votaron, yo dije, para hacer eso, para mentirle a la gente, para decirle, nos vamos a poner a esto y después de cosas, no me necesitan a mí, miéntanle ustedes solos. Bueno, cuando yo me voy y me llevo la gente que me sigue y decimos, bueno, vamos a armar un movimiento que se llama Recuperar Montevideo. Tenemos 2 mesas, una mesa de coordinación política y una mesa técnica, con arquitectos, ¿viste? Un poco la movilidad, las 2 cosas que... Y después tenemos gente en los barrios, y bueno, y es con lo que estamos tratando de presentar, porque ahora, el 8 de noviembre, hay elecciones de los consejos vecinales. Y nosotros nos vamos a presentar vecinos para los consejos vecinales, que es la siguiente elección que tenemos en vista. Lo va a presentar desde la coalición republicana. Vos sabés que los consejos vecinales lo que se intenta es que sea una organización de vecinos. Es decir, yo puedo decir que vos, yo te apoyo, pero la gente vota, en las listas votan tu nombre. No hay ley de lema. No hay colores. No hay colores. O sea, es el buen vecino Germán, ¿me entendés? O la buena vecina Ana. El que se ocupa. El que se ocupa es el vecino y no hay una estructura. Lo que sí, el frente tiene, que obviamente los elige y los apoya, y la coalición no lo hacía, nosotros estamos trabajando para que eso se vuelva a hacer. Pero hay elecciones de consejos vecinales que me parece que son muy importantes para que la gente se despierte y empiece a formar parte de la estructura del gobierno de la ciudad, porque si vos sos concejal, sos parte de la estructura del gobierno de la ciudad. ¿Vos traes eso de Suiza, por ejemplo, como la democracia suiza es tan directa? Mirá, yo soy escribano y doctor en... No. Entonces fue lo que estudié... tenés razón. Ahí está. Tenés razón, eso viene de un sistema suizo. Un sistema suizo en que la gente se involucra, pero si vos sos un partido político, un movimiento,
y no sos capaz de cambiarle al vecino la vereda, el semáforo, el cruce enfrente a la escuela, el estacionamiento para los gurises que van a jugar al fútbol, si no puedes cambiar lo chico, ¿cómo vas a querer cambiar lo grande? Porque vos le tenés que cambiar la vida a la gente, y si lo único que podés hacer para cambiar lo grande es regalarle chapa, bueno, entonces en realidad no estás cambiando la vida, ¿entendés? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, y invito a todos los que nos estén escuchando, es preparar vecinos que estén en contra de esta administración municipal, de alguna manera, para hacer oposición. A mí no me interesa de dónde vengan, ni siquiera, porque esto es la política municipal y la política vecinal, es muy de sentido común. El tipo de los cantones, ¿no? Claro, es eso, pero también es muy de sentido común. Si hay una escuela, vamos a poner una cebra. O sea, y vienen los gurises en un colegio en Pocito. Es imposible pasar a esa hora, levantar los gurises. Vamos a hacer algo. Vamos a eliminar el estacionamiento. O sea, son cosas que no se necesitan pensamiento legales y ideológicos muy complicados. Entonces, en ese movimiento, Recuperar Montevideo, eso es lo que estamos trabajando, en conseguir movilizar vecinos de los barrios para que se presenten a las elecciones del 8 de noviembre. Un Montevideo un Montevideo de democracia más directa. Un Montevideo de democracia más directa, un Montevideo influido. Y yo voy a contar, en el municipio CH, y en Pocitos, en la Rambla, en el preso Pocito, ¿no?, por decirlo así, la coalición saca 70-80% de los votos. Pero el Consejo Vecinal, la mayoría del Frente Amplio. Pero ahí en la esquina del Expreso, en la Rambla, estuvieron 5 luces apagadas durante un año. En la Avenida Brasil y la Rambla. 5 luces apagadas. Y toda esa Rambla está a media luz, está amarilla, y no sé por qué no cambian las bombas de la Rambla. Es lo único que tenemos para mostrar. Viene un crucero, lo llevan a la Rambla, bueno, ahora está a media luz. Y bueno, más romántico. Sí, pero Montevideo tiene un departamento de turismo. Tenemos un ministerio de turismo. Presidencia tiene un departamento de turismo y después tenemos un ministerio de turismo. Claro. Entonces tenemos una estructura de turismo que yo no sé cuántos se chuparán para que nadie pase y diga hay que cambiar 5 bombillas de luz. Bueno, esas son las cosas que nosotros queremos darle más poder a los vecinos. Era parte de nuestro programa y en eso estamos. Eso es Recuperar Montevideo. Y ya hablaremos de eso nuevamente. Dios quiere. En profundidad. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar el primer año de Vergara. Uh-huh. Bueno, Vergara presenta su presupuesto. Con Vergara no fue una sorpresa. Vergara llega a la intendencia y dice, sigan. Acá no pasó nada. O sea, cero cambio entonces. Cero cambio, pero lo ves en el programa, porque volvemos a lo mismo. Vos sabés lo que el tipo va a hacer en lo que se llama presupuesto por programa. O sea, el tipo llevó el presupuesto y no tocó nada. No tocó a DIOM, no tocó nada. Ahora, ¿cómo va a hacer obra? Quiere pedir 318 millones de dólares, 318 millones de dólares, de los cuales 102 creo, son para hacer el saneamiento, parte del saneamiento, la parte 4 o 5 del saneamiento. Sí, que terminaría en el 36, dijeron. Pero el programa de saneamiento se empezó a planificar en el gobierno militar y se fue haciendo por etapas para mejorar el saneamiento. Digamos, de los 100 millones, de los 300 millones que se van a pedir, de alguna manera 100 millones podrían ser contemplables. Y después te explico por qué igual no hay que dárselos. Pero los otros 220 millones son para hacer, y está escrito, lo pueden buscar en internet y lo bajan, veredas. $1 millón para arreglar la Ciudad Vieja. Ese dinero que se va a pedir, el préstamo de Vergara es poco serio. Ese dinero se va a pedir 320 millones, hay 4 años de gracia y lo empieza a pagar el próximo gobierno durante 20 años. O sea, es embretar al próximo. No solamente es embretar, hay gurises que no nacieron, que no votan y que van a estar pagando $1 millón para mejorar la limpieza de la... A ver, todos ustedes han manejado la diferencia entre gasto corriente e inversión. Inversión es cuando al final del préstamo te quedó algo. O sea, vos compras un auto, lo pagás en cuota 24 meses, después tenés un auto. ¿Entendés? Si yo compro escobillones, pero está escrito, van a comprar camiones, van a comprar latas de basura, van a comprar escobillones. ¿Qué va a quedar dentro de 25 años cuando se termine de pagar? Eso es el uso diario que debiera estar en el presupuesto de la Intendencia. Ya. Yo tendría que estar ya. Pedir un préstamo. Es como pedir un préstamo, una familia pide un préstamo para comer. Un préstamo de consumo. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Vergara? No está administrando. Vergara no tocó la estructura de la Intendencia, no tocó las direcciones, no se peleó con Adiós, no tocó los popes, no tocó los privilegios.
está apoyando el tren de Salgado, el túnel de Salgado, porque básicamente es un túnel de Cutsa, porque es para Cutsa. Ahorra 4 minutos. No, pero, o sea, que también nos vamos a poner a ese coso, como si lo vas a salir, saldremos a juntar firmas, vamos a hacer lo que sea, nos vamos a poner, pero también no queremos oponer al préstamo. O sea, el préstamo también es una locura. Y hoy también me desayuno con que el Pacha Sánchez quiere pedir otros 350 millones de dólares para hacer convivencia en los barrios. Yo pensé que le pagábamos a la policía. ¿Y qué es para un asado? Pero volvemos a lo mismo. Si yo pago, o sea, viste que hay una... Vivimos tributando doble. Vivimos tributando doble, pero aparte, para comprar cosas, o sea, ese préstamo también se va a pagar a 20 años. Hay un gurí dentro que ni nació que va a pagar un préstamo que se está debiendo plata por un escobillón. O sea, por eso digo, los 100 millones de dólares del saneamiento, la extensión del saneamiento, sería una cosa que vos podés pedir plata a 20 años porque el saneamiento va a quedar, un saneamiento duran 100 y pico de años. Pero vos fíjate que están pidiendo 100 millones de dólares. El déficit que dejó Carolina Cose en la intendencia fue de 90. Es decir, si apretás un poquito en 4 o 5 años, generás los 100 millones de dólares que vas a pedir. ¿Entendés? O sea, y cuando vos haces una obra de 100 millones de dólares, no tenés que poner los 100 millones de dólares arriba de la mesa. La intendencia perfectamente podría decir, mirá, te doy 15 este año, te doy 16 el año que viene, te doy 17 el año que viene, y no pido plata. Y entonces los montevideanos ahorran. Y pagar tramo a tramo, como se hace todo. Hay 1000 formas. El Banco Mundial cuando te presta te pide etapas y en cada etapa vienen, miran y aprueban la segunda. Entonces, ¿qué pasa? Porque también una de las cosas que también hay que decirle a la gente es que en un mundo en guerra, en un mundo en que el dólar se volatiliza, porque los préstamos son a tasa variable, no son a tasa fija. Es decir, si mañana el préstamo que te da esos bancos son así, yo te doy 100 millones de dólares, ¿cuánto va a salir la tasa dentro de 10 años? No sabemos. Lo que me salga a mí salir a buscar 100 millones de dólares ese día. No sabemos. Entonces, estás recontra clavando a la gente y le cobras. La Intendencia de Montevideo recauda 2 millones de dólares por día y además el gobierno central le da 600.000 dólares por día. O sea, no se lo da todos los días, pero ustedes me entienden. Es decir, la Intendencia recibe a sus arcas 2.600.000 dólares por día. En sueldos está estimado más o menos se vale el 85%. No, en sueldos se va el 48%, sueldos y cargas sociales se va el 48%. Pero en obras se reinvierte el 14%, el 15%. Claro, porque ahí está eso que me gustaría saber. Bueno, las ciudades normales dividen funcionamiento, mantenimiento y sueldos, más o menos en 30%. Si vos agarrás el presupuesto de París, si vos agarrás el presupuesto de Madrid, si vos agarrás el presupuesto de Ginebra, básicamente te da un 30% de sueldos, un 30% de funcionamiento y un 30% de mantenimiento, que son dos cosas distintas. Y funcionamiento y mantenimiento están muy enlazados. Si yo tengo un pozo en la calle y yo tengo un camión de la Intendencia que pasa 14 veces por ese pozo, si no arreglo el pozo, termino cambiando los amortiguadores del camión. O sea, ¿viste? Y si yo cuando el camión se empieza a romper un poquito, lo paro y lo arreglo, gasto menos. Y si el pozo cuando es chiquito lo tapo, gasto menos. Todo eso no pasa en Montevideo, ¿no? En Montevideo el gasto es mínimo. Con un proceso que empezó Tabaré Vázquez, porque también hay que decirlo. O sea, Tabaré Vázquez recibe una intendencia con 12.000 empleados. Hoy tiene 8.000. Con superávit. Sí, pero sobre todo con 12.000 empleados. Superávit también. Un manguito había. También, yo no voy a defender lo que era la intendencia en aquel momento, pero era una intendencia con muchos empleados. Entonces lo que él hace es, dice, no, son muchos. Voy a contratar una empresa para que cambies las bombitas, para que instale carteles. Dicen, qué bien. Y entonces estos muchachos, que antes instalaban carteles, se vayan. O sea, privatizó los servicios. Me dice, qué bien. Algunos privatizó, pero mirá lo que pasó. Este hombre no lo echó, que cambiaba bombita. Quedó adentro de la intendencia. Se fue, se retiró, se jubiló en la intendencia. Y cuando se jubiló, no bajó la cantidad de sueldo que se pagaba al total. Quedó entre los muchachos que quedaban. Pero ahora vos que le pagabas a Juan para cambiar bombita, Juan ahora está en una computadora y Pedro, de una empresa civil, cambia bombita.
Entonces le está pagando a la empresa, a Pedro, a la escalera, al camión de la empresa privada que cambia bombita. Sí, claro. Entonces, el presupuesto cada vez te quedó, o sea, lo que ellos dicen funcionamiento es que vos cambies la bombita, porque eso es como la ciudad debería de cosas. Yo creo que no hay que ir mucho a los números, hay que decirle a la gente que cierre los ojos y se recuerde Montevideo hace 20, 30 años. Y ahora los abra. La ciudad está totalmente grafiteada, la sociedad está una mugre, los containers están destrozados, y ahora quieren con ese préstamo comprar containers. Creo que van a comprar 1000 containers. Montevideo tiene 7000 containers, ¿no? De basura en las esquinas. 7000 containers. Si vos tenés 7000 containers, una ciudad debería tener 14.000 containers o 12.000 containers. Sí, pero mientras más containers tenga, más tiene gente necesita para relevantarlo. Por eso pasó con las papeleras. No es que la papelera esté mal ni bien, lo que pasa es que si no la levantan es una mugre alrededor de la papelera. No, pero aparte vos, cuando levantás el container, lo lavás, lo llevas, se te rompe. Le pasó un camión y te lo chocó. No pensás en el vandalismo. Hubo un accidente, alguien te rompió el container. Vos vas, cuando ves que está roto, lo levantás, pones uno nuevo, lo llevás, se chapa y pintura, lo pintás. Hay containers en Uruguay que hace más de 7 años que no se lavan, que no ven agua y jabón. Va a venir la NASA a ver qué es lo que hay adentro. Hay containers que tienen 15 años, que son los de la Intendencia de Olivera. Y de Olivera, que ya... Sí, de la comunista. Sí, exactamente, del Partido Comunista Olivera. Esos contenedores son todos los... Esos contenedores son todos los del municipio B y Ciudad Vieja. Que está tercerizado por Taylor. Sí. Pero son una mugre impresentable. La Ciudad Vieja. Y si yo veo que la Ciudad Vieja es impresentable, Ciudad Vieja Centro, Cordón, Parque Rodó es impresentable, lo que es de Avenida Italia para arriba, ya no hay nada, el norte ya no hay un desastre. Y tenés toda la razón, es duro, y pagamos impuestos caros. Entonces, digo, bueno, es una de las cosas que vos tenés que la ciudadanía vamos a poner y vamos a plantear alternativas. Pero la paradoja es que en esos barrios es donde más mayoría tiene enfrente. Y en los barrios menos cuidados de la ciudad. En los barrios, porque antes era que tal, porque el intelectual, que esto, que lo otro. Pero ahora ya el intelectual no vota más al frente. No, bueno, pero en esos barrios lo que hay es mucho de lo que hablamos al inicio de la nota, ¿no? La miseria. Pero hay mucho que van, gente, le pintan o sea, hay... El otro día yo hablaba con un vecino y me decía, lo que pasa es que ser blanco en los barrios da miedo, porque hay un control social. ¿Entendés? Aparte, vos sos de izquierda y va un senador a visitarte y se come unos chorizos y la gente ve que llega el senador a tu casa y se come unos chorizos contigo y yo soy blanco y no va nadie, hay una percepción de poder también, digo. Está bien, pero el de izquierda que va a comer el chorizo tampoco le arregló nada en estos últimos años. No, pero le dio sentimiento de pertenencia. Un mimo le dio. Un mimo. Pero con el mimo no se come, con el mimo no se toma agua limpia, con el mimo no hay saneamiento, con el mimo... pero el mimo cambia votos. Y el mimo, ¿sabes lo que significa? Que sos un igual. Que yo te respeto. Que no te voy a pedir el voto. ¡Qué mentira! Bueno... Pero igual yo ahora... Pero la base del caudillismo en Uruguay, o sea, a ustedes que les gusta el Partido Colorado, ¿no? Yo sé que a vos te gusta el coloradismo. ¿Qué era Pacheco? ¿Qué era Pacheco en el Cerro? ¿Qué era Magurno? Sí. Era una especie de padre. Pero resolvían cosas. Pero además no solamente era un buen gerente, era un tipo que vos sentías que te podía solucionar temas, escucharte y no era porque gestor, porque a veces y dicen, no, pues yo soy mejor administrador. No es eso. Vos tenés que entender a la gente y decirle a la gente que me entendés sus problemas. Y a veces los problemas de la gente, vos escuchás un problema durante 20 minutos y decís, yo a esto no le puedo dar solución. Pero te escuché. Bueno, nada. Entonces me parece pero en esa época no había 600 asentamientos tampoco. No. Era todo más reducido, había fábricas. Era un Montevideo productivo. Yo tuve mi primer trabajo levantando avisos de la guía telefónica y las páginas amarillas y me tocó Maroñas. Y cuando me tocó Maroñas dije, me jorobaron, me tocó Maroñas. Y cuando llegué a Maroñas siendo un guacho de 20 y pocos años, había
fábrica de jabón, cerrajería, fábrica metalúrgica, había de todo. Y me fue muy bien levantando avisos en Maroña. A los otros años después agarré Pocitos y me fue mucho peor que en Maroña, porque en Pocitos no hay fábrica, en Pocitos había alguna farmacia, había una. Entonces la farmacia, la fábrica escondida en Maroña necesitaba estar en la guía. Ahora uno va a Maroña si no hay laburo, porque está el hipódromo y no hay más nada. No hay laburo, estoy poniendo en mi ejemplo de que me tocó Maroña levantar avisos en la guía teniendo 24 años. Estimado amigo, acá estuvo Francisco Fay, un gran amigo de esta casa. A ti te gustó mucho el libro que escribió sobre la coalición republicana. ¿Cómo hacemos para crear la coalición republicana? Déjame decir, a ver, 30 segundos. Pienso en lo que no hay que hacer. Juntarse 15 días antes. Pienso en lo que no hay que hacer. Pelearse en estos 4 años que quedan, que no sé si son 4, ya son 3, entre ellos. Te digo otra cosa que no se debería hacer. Votar divididos todo. Eso no es coherencia, porque la gente te va a pedir que seas mejor que el oficialismo, no que seas otra cosa desorganizada, pero con otros López. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que ya hizo Francisco Fay, que es un análisis, yo te diría que metapolítico, está mucho más cerca de la filosofía que de la política, ¿no? Yo les recomiendo a todos que lean el libro. El libro es realmente un análisis metapolítico, es más allá de la política, llega a la política partiendo de la filosofía. Y realmente se da cuenta que dice, blancos y colorados se han definido durante más de 100 años. Yo soy blanco porque no soy colorado, y el colorado es mi enemigo, mi adversario político, y los blancos al revés, blanco y colorado en eso. Y mientras que el Frente Amplio a todos los pone en una misma bolsa, se sube a una superioridad moral, y ellos hablan de, o sea, si vos sos oligarca, yo ya te estoy poniendo en el lado de los enemigos, pero enemigos. Sí, como que se robó la ética. Se robó la ética, pero además tiene una ética amigo-enemigo. Tiene una ética, o sea, el libro está clarísimo. En el libro te demuestra, o sea, Arim miente a cara de perro, pero miente a cara de perro sabiendo que miente, y el Pancho Fay lo escracha en el primer o segundo capítulo, y te muestra como una persona que no es que le falte información, miente a cara de perro para facilitar al partido Frente Amplio. Entonces yo creo, el primer paso es, tenemos un libro que para la intelectualidad le da herramientas, primera cosa. O sea, que siempre hay una parte, digamos, ideológica. Después yo creo que tenemos líderes que están empezando a entender. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay otros que no entienden. Bueno, está bien. Y está bien. Y ahí yo voy a ir a una frase de Aparicio. ¿Vos decís que es parte del proceso? Yo digo que con poste podrido no se hacen corrales. El que se quiera quedar afuera, que se quede afuera, bienvenido. O sea que no, mi experiencia en la política es que más vale ser poco y bueno que mucho y de perdigadito. O sea, yo, Roque García, yo prefiero ser poco y vamos y metemos y echamos para adelante y nos unimos y cosas, que al final para decir que somos el que no quiera. O sea, si hay una opción de ir en la coalición republicana y un candidato a lo que sea dice, yo no quiero perder el viejo partido colorado y yo quiero ser un candidato independiente, y el tipo se siente, pero acá somos hombres libres, por favor, que hagan lo que quieran. Nosotros estamos en una situación, Roque, en la cual del régimen del Frente Amplio se sigue saliendo votando. Claro. Hay otros países que no. Venezuela no arregla nada con elecciones. Vamos a votar al Ministerio de Justicia, así seguimos en esa línea, ¿no? Cuba tampoco, Nicaragua tampoco. O sea, tenemos todo para pasar de un gobierno que integran fuerzas antidemocráticas a pasar a un gobierno republicano. Capaz que lo aclaramos un poquito. Las fuerzas antidemocráticas son el MLN y el Partido Comunista, que reivindica un ideal que mató 200 millones de personas en el mundo. Sí. ¿Sabes por qué son 200 millones? No. Porque el que hizo las cuentas en su momento se cansó de hacer cuentas. Entonces, ten en cuenta que estamos frente a un valga la redundancia, a un Frente Amplio radical, donde los sectores moderados dejaron de existir o son simbólicos,
increíblemente tenemos la opción de que votando un domingo pasamos a otro, pero debe ser algo ordenado, coherente, estructurado, porque si no es así, por más que tengas más votos que el Frente Amplio, sabe que se está pariendo un montón de partiditos pequeños antifrentistas que pueden llegar a votar por fuera de la coalición. Esa atomización en esta vuelta a Delgado y a la coalición le hizo mucho daño, porque tiene por lo menos en el Senado. Pero tiene mayoría parlamentaria el Frente teniendo un 46% de los votos. O sea, bueno, eso porque nosotros usamos un sistema el tema de de banca que se llama Ley Don, que conoce. Entonces eso fue terrible, porque después en el cabeza a cabeza perdió Delgado. Pero hubiera quedado sin Senado y sin diputado. Salle va a repetir. ¿Viste esa cantidad de partiditos que todavía no están todos? No, hay varios. Hay varios que van a surgir. Sí. Van a meter algo. Y eso, si no está estructurado, coordinado, o si ellos no ven estructura y coordinación, se van a tirar solos. Y vamos a tener un replay. España. Bueno, pero vos ahí tenés que ver. Yo creo que falta, ¿no? Por suerte falta, pero cada día falta menos. Yo soy de los que digo que el pie manda. Acá esto es truco, el pie manda. ¿Qué dicen los grandes popes? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? No que dice ahora, porque ahora no es el momento, pero en un momento van a tener que decir, soy el pie, vengan. ¿Qué dice Ojeda? Voy. Porque yo no tengo carta, no voy a pensar que soy el que no soy. Entonces, si el pie manda, yo voy. Si el pie me dice, no tengo nada, yo juego por la mía. Esto es como el truco, no sé si me explico, ¿me entendés? Entonces, ¿qué van a hacer los grandes popes? Y yo grandes popes hablo de los grandes tipos que llevan decenas o centenas de miles de votos. No es el caso de Salle. O sea, estamos hablando de los grandes popes. Y voy a nombrar algunos, no se me ofendan los demás, pero digamos, la calle, la 40 en el Partido Nacional, que lleva mucha gente, la lista 5 hay que ver cómo queda, Martín, que es una persona que lleva voto, y bueno, Delgado y Mebianchi, pero digamos, nombré del Partido Nacional, son las grandes líneas. Del Partido Colorado hay por lo menos dos, está la línea Ojeda y la línea Bordaberry, y dentro de ellas también debe haber matices, porque todos nos conocemos, no lo voy a nombrar, pero sabemos que hay matices, dos, y ahí vos tenés también que dicen los otros, los más chicos, pero también, digamos, qué hace Lorena Quintana, por nombrar, qué hace, digamos, Luz, qué hace La Libertad Avanza. Luz es coalicionista. Yo creo que Luz es coalicionista. Va a buscar una manera, nos dijo acá, una de manera que con esta constitución que votemos todos juntos. Sí, porque yo le pregunté si había que reformar la Constitución. La Constitución del 67 es abierta, sí, que da para reglamentar de otra manera la forma de votar. Yo creo que hay, pero lo que necesitamos es la voluntad política de que sea, ¿cómo te puedo decir?, de que tenga sustancia. Entonces yo prefiero que a llamar, vuelvo al ejemplo del truco, no me llamen para porquería. O sea, si me va a llamar para que vamos a hacer una cooperativa de voto, me lo pienso. Yo realmente estoy viejo, ¿viste? Acá hay un problema que es el interior. Sí. Es un problema. Interior es un problema porque las intendencias son blancas, sí, salvo a poquitas excepciones. Sí. Rivera y Salto. Rivera y Salto, y bueno, ahora La Valleja y Canelones, que es un bastión. La Valleja porque votaron divididos. Exactamente. Y Canelones, son todos ex colorados en realidad. Canelones es un departamento ex colorado. Sí, claro. O sea, Montevideo y Canelones, Colorado, bueno, ahora son frentistas. Entonces, si se arma la coalición, de alguna manera esos feudos los quieren mantener para que no vuelva a pasar lo que pasó. Claro. Lo que pasó. Salto se recuperó porque se arreglaron. Bueno, me parece que hay formas de arreglar el interior, ¿no? No, pero mira, el sistema que tenemos ahora de partidos políticos, o sea, si simplemente todos convergen hacia la coalición, que es un poco lo que hizo el Frente, o sea, se sigue llamando Partido Nacional, se sigue llamando Partido Colorado, se sigue llamando Partido Independiente. Se sigue llamando MLN, Partido Comunista, no hay problema, ahí no hubo problema. Pero lo que sí haces es una interna, de esa interna haces una asamblea, que se puede llamar cualquier cosa, pero
asamblea, no sé cuánto, y esa hace un programa de gobierno, si vos sacaste el 30% de los votos y él sacó el 20%, bueno, vos tenés alguna cosa y él tiene otra. Entonces se discute, se hace un programa de gobierno y ese programa de gobierno se pone a disposición de la ciudadanía, entonces eso es algo cierto. Vos podés salir a golpearle la puerta al vecino, ¿no? A decirle, votenos. Ahora, si vamos a hacer una murga y cada uno hace su cosa y los intereses, yo ya se lo dije a varios y lo repito acá delante de todo el mundo, a mí no me llamen por porquería, en una buena le digo, yo no voy a militar para que vos seas diputado, porque vos diputado salís siempre, porque vos diputado del Partido Colorado, del Partido Nacional, salís siempre, pero me clavas a mí con otro gobierno de izquierda. Entonces, eso es importantísimo lo que estás diciendo, ¿sabías? Bueno, muchas gracias. Es neurálgico. Claro. Sustancial. Yo no le milito a diputado, que saben, porque los diputados salen diputados. Entonces, vos decís, el problema del interior. Yo lo que le vamos a decir a la gente, yo no te milito. No te milito, no me pongo. No, y si la gente no te milita, vos no salís. Porque si ya vamos a hacer algo serio. Entonces, si el asunto es que vos querés salir diputado salís siempre, porque acá, en realidad, la arquitectura tiene que ser seria. Porque el Frente Amplio es serio. A mí no me gusta. En eso ha sido el reglamentarista a rajatabla el Frente. ¿De qué partido era Tabaré Vázquez? Partido Socialista. Ahí está. ¿Mujica? Mujica del MLN. ¿Y Orsi? Orsi nació en el MPP, Partido Comunista sí, y el MPP. se tornó... ¿Alguien importa eso? No. No, inclusive No importa a nadie. Pero Vázquez, antes de su segunda presidencia, renunció al Partido Socialista. Sí, porque ya el Partido Socialista ya yendo muy para la izquierda y lo mandó a freír parra. Entonces, me parece que esa es la cabeza que tiene que tener cualquier coalición. Después, los partidos moderados están desapareciendo, pero mutis por el foro. O sea, nadie dice, pero qué cosa... No. Calladitos, siguen en la mesa porque política. el MPP hizo una planadora. Sí. El MPP empezó, lo que le gusta la historia, fuera del Frente Amplio, ¿no? Entró... Poco estuvo fuera del Frente Amplio. Bueno, pero Sereñi no quería que entuviera, se fue por eso, Tabaré lo hace entrar, y Sereñi básicamente dice, si lo dejan de entrar, se comen el Frente, y hoy son el 80% del Frente, o sea, él y su satélite. Sí, y puede ser, además que Sereñi haya tenido problemas morales con el MLN. No. Pienso que también. Yo creo, es historia antigua, ¿no? Para la juventud que nos escucha, Bueno, sí, pero yo creo que sí, yo creo que hoy el MPP es una fuerza que se está comiendo todo y bueno, está muy bien organizada. Pero de todas maneras, los que no son del MPP o no son del Partido Comunista, que hay un montón de Frente Amplista, saben que hay estructuras que funcionan. Y entonces en política la estructura es importante. Entonces, nosotros estamos construyendo nuestra estructura, que para nosotros es importante, en Montevideo, y diciéndole a la gente, bueno, el que le interese recuperar Montevideo, se ponga en contacto con nosotros y en los barrios que estemos vamos a intentar generar estructura. Para ver cómo funciona el Frente, lo bien que funciona, basta ver los ministerios, el origen de cada ministro, y ahí se van a dar cuenta cómo funciona el Frente. Pero el origen de cada ministro depende del partido que viene, de dónde arrimó los votos, de su caudal político y de qué micropartido dentro de la coalición Frente Amplista está. Es así de sencillo. No sé por qué se puede rehusar tanto los blancos colorados a eso. El Pancho Fairo lo analiza y hay un poco de historia, pero también analiza los caudillos chicos, que dicen, yo tengo que competir y capaz que pierdan, pero si voy solo soy diputado igual. Porque te pasa que en el interior el tipo de diputado igual, con pocos votos, votos para un pueblo... 4 o 5 mil votos. Claro, yo saqué poco, ¿me entendés? Pero son con pocos votos, tipo, y a él no le interesa, él ya la tiene la delatada. Entonces es porque lo que nosotros decimos, si es el asunto de asegurar tu banca, no te milito. Chao. Pero yo creo que volvemos a lo mismo, el pie tiene que llamar. Tiene 1 año, tiene 2 años, pero tiene que llamar en un momento. No mucho más de eso. No tiene mucho más que eso. Pero cuando llame, bueno, ve como el truco, me va a hacer la seña, vení y bueno, vamos. Y si no llama, bueno, ahí nos plantearemos todos cómo enfrentaremos a este Hablamos de la intendencia y de las elecciones a los centros vecinales, que tenemos para adelante muchísimo para hablar. Ya hablamos de la coalición. Ahora yo te quiero hacer una pregunta no es que estoy volviendo para atrás en la entrevista, pero quiero analizar un fenómeno.
Cuando vos ibas que a vos te invitaron individualmente a varios programas, ¿por qué no digo, yo sé por qué, yo sé todo, pero quiero que vos desarrolles la idea? ¿Por qué cuando vos estabas haciendo tu plataforma política sobre, concretamente, un hecho que se iba a desarrollar, un hecho electoral, aparecía el tema del proceso de los desaparecidos? ¿Cómo hacían los periodistas para juntar a un candidato intendente con hechos que han pasado hace 50 años? Bueno, porque... ¿Qué está, 30 segundos más, ¿qué nos está pasando que no podemos salir de eso? No, hay un negocio. Hay un negocio. Es un negocio, mirá. Pero vos escribís un libro, ¿no? Pero aparte, vos que sos una persona de 60 años, ¿qué tenías en el 73? ¿8 años? Sí, 6, 7 años. Es una respuesta que le di a la mujer. Sí, Si hubiera sido actor de esos hechos, bueno, vaya y pase. Pero vende libros, o sea, vos sacás Adelante, un libro adelante. sobre la guerra del 4 y vendés 500 ejemplares. Sacás un libro sobre la dictadura y vendés 3 veces más. Eso te lo dice cualquier persona que esté en la venta en libros. Es un negocio hablar de eso. Es un negocio, así como ¿se acuerdan cuando existía la prensa roja, ¿no? Que contaba los crímenes? Bueno, hay gente que tiene necesidad de hablar de eso. Entonces, yo cuando fui a una entrevista en Canal 12, ¿no? La verdad que yo fui a hablar de sí, seguramente. Y me emboscaron, me sentí emboscado. Pero además me di cuenta en ese momento que no tienen ni idea de lo que pasó. Que mencionan cosas que realmente no son verdad, ¿entendés? Yo creo que ahora, ¿por qué lo hacen? Y yo creo que porque es porque básicamente mueve, ¿me entendés? Mueve. Leonardo Abercon ha vendido una torta de libros y debe seguir vendiendo. Cada vez que saca un nuevo libro, que si tú lo analizás, no hay mucho dato nuevo. Hay un gran refrite de cosas y algún... Ahora, y la gran paradoja es que todo el mundo le gustaría saber dónde están los desaparecidos, no importa el color político. A todo el mundo le gustaría saberlo. Claro, y todo el mundo que lo quiere resolver el problema. O sea, yo no conozco a nadie que diga entierren esto, olvídense, las familias jódanse. Digo, ¿vos decís que no hay lugar a una protesta permanente? No, todo el mundo quiere, Valle trató de buscar, digo, no hay nadie que haya puesto un manto sobre esto. Todo el mundo ha querido, lamentablemente no se ha dado, no sé por qué, pero no, porque aparte si hubiera habido algo, pero si hubiera habido algo realmente para levantar un gobierno del Frente Amplio, digo que es una de las banderas, lo podía haber sacado, pero no lo encuentran tampoco. Y para mí es una parte de la sociedad muy negra, porque la verdad es un tema que habría que todo el mundo juntos terminar. Cuando vos le pones luz a ese tema, vamos a ver, cuando vos le pones luz al tema y hablan una cifra de 197 desaparecidos, pero vos te das cuenta que 70-80%, o sea, en Uruguay hay 32, el resto son en Argentina, de Argentina 60% son detenidos y desaparecidos, un 40-50% nunca estuvieron ni siquiera detenidos, o sea, tipos que mataron en la calle. Entonces, que mataron, hay gente que las consideran desaparecidas. Homicidios comunes. Hay unos que asaltan un cuartel no me acuerdo dónde, la localidad en Buenos Aires, el ejército lo reprime, hay una patrulla del ejército los encuentra y lo fusila contra una pared. Esos tipos figuran como detenidos desaparecidos, nunca fueron detenidos ni un día, lo mataron en el mismo momento. Hay gente hay uno que lo sacaron de la pensión, algunos dicen que porque no pagaba, porque tenía problemas por alguien, le pegaron un tiro, lo tiraron en una cuneta y figura como detenido desaparecido. O sea, juntaron gente para pagarle a las familias, porque todo eso se le está pagando a la familia. Entonces, por eso hay un gran negocio. Entonces, hay un negocio enorme. Hay gente que cobró por estar detenida en Uruguay y estar detenida en Argentina. Sí, en Uruguay es 60 y pico mil pesos, ¿no? La pensión, más o menos. En realidad no es el punto. El punto es que, como te dije, hay todo un negocio, es un triste curro, lo desaparecido es un triste curro. Y cuando vos decís, entonces, ¿qué me queda? ¿Cuáles son los desaparecidos duros de Uruguay? ¿No? Entonces empezás, hay 2 casos de anterior a la dictadura, después hay 0 casos, y todos te pasan lo que se llamó la Operación Morgan, que es la lucha contra el Partido Comunista, que Arimendi lo detienen, no le pega ni con una lechuga, y un día lo pone en un avión y se va para Rusia. Al otro día Uruguay le compra las turbinas a Rusia, que son las que están andando todavía en Salto Grande, a Ucrania, ¿no? Básicamente,
Y un día, oh casualidad, aparecen todos los archivos del Partido Comunista. Todo el aparato armado del Partido Comunista. Todos sabemos que fue un cambio. Los rusos querían a Arismendi por un tipo que los querían proteger, y los uruguayos querían los archivos del aparato armado del Partido Comunista. Y los tuvieron. O sea, se cambiaron, pero bueno, hay que lo que pasa es que pero después hubo una cacería. los fueron a buscar, Una cacería. y cuando se les quedaron en los interrogatorios, cometieron el delito de esconder los cuerpos. Entonces, ¿por qué no aparecen los cuerpos? Porque fue un delito. Porque fue un delito. Fue un delito que se da en 20 y pico de casos. Y no les dio el cuero para hacer una amnistía tipo Sudáfrica, por ejemplo. Que Bueno, los militares en su momento no quisieron. no quisieron. No. Los militares estaban convencidos que habían cumplido con el deber y listo. Y la población le dio la razón porque las 2 veces que se votó, la gente dijo, está, olvídense de esto, no complica más. Entonces, pero aparte de los números, si vos te das cuenta que en Montevideo mueren 20, 30 personas por mes, capaz que más, o sea, en Uruguay 20, 30 personas por mes, pues estábamos a 300 por año, más o menos 300, 400 por año, y vos seguís hace 50 años que murieron en circunstancias dramáticas 30 personas, acá tiene que haber una conjunción de intereses. En Uruguay, por causas naturales, mueren a 300 personas por día. Tú nombraste la solución sudafricana. Sí. España no tuvo solución. Bueno, pero son contextos totalmente diferentes, ¿no? Sí, en España hubo una guerra civil. En España hay una guerra civil ahí, y es anterior a la guerra civil, porque vos no podés entender la guerra civil si no entendés la persecución El preludio. religiosa, la monja que quemaban, y en socialismo, o sea, Francisco Franco, es un general republicano, si te gusta, porque él fue uno de los que sofocó la revuelta en Asturias. O sea, Franco creía, en una parte muy importante de su vida, está escrito, creía en la República. Cuando en la República se pelean todos, absolutamente todos, Franco es de los últimos que se integra al golpe. Él no iba a ser el líder iba a ser Sanjurjo se mueve en un accidente de aviación, ¿no? Y entonces él queda de líder, pero Franco escribe que él realmente se da cuenta que para España, dice, la República no funciona. Y entonces él cuando hace la guerra, la hace para terminar el problema. No sé si conocéis esos detalles. Sí. Él dice, yo no quiero ganar, yo quiero terminar este problema. Y lo terminó porque básicamente España, hasta hoy, es una España con un modelo pensado por el franquismo. Es la España franquista. No, y el Tratado de Roma tampoco ayuda ahora, ¿no? Bueno, pero porque después es que no prescriben los delitos, entonces ya, pero no se puede decir la verdad. Porque en Uruguay no hay una sola persona condenada por ningún delito de lesa humanidad, porque el Tratado de Roma es clarísimo. Nada de lo que está escrito ahí va para atrás. En Uruguay no hubo ninguna persona que haya cometido ningún delito de lesa humanidad, por 2 razones. La primera razón del Tratado de Roma es que los delitos de lesa humanidad se cometen contra civiles. Y una persona que guarda un arma, o que conoce que vos guardás un arma, o hace propaganda para que ustedes 2 pongan una bomba, ninguno de ustedes 3 es civil. es un acto de guerra. No es civil. No, sí. O sea, vos en Ucrania le das un vaso de agua a un soldado y vienen los rusos y te limpian. Y está bien. Vos en Ucrania le das un vaso de agua a un soldado herido y los rusos no te tocan. Si vos sos parte... por la Convención de Ginebra, por lo que Porque sea. vos no... La convención es anterior, está en los anteriores estatutos de Ginebra, pero obviamente está en la convención. Vos, para ser civil, no podés prestar ningún tipo de asistencia a la Fuerza Armada ocupante. Ninguno. Salvo que vengan, te pongo un revólver en el pecho y decís, bueno, le di pan. Pero si vos, ellos te dan pan y vas caminando a darle pan a la línea del frente y te agarra un misil, y bueno, macho, vos formás parte del esfuerzo de guerra. Entonces, civiles son las poblaciones civiles, que no tienen nada que ver. Todos los integrantes, todos los desaparecidos, todos los presos y todos eran integrantes de organizaciones armadas. Esto está totalmente... No había Juan, capaz que Juan que pasó. No, lo de Elena Quintero es complicado. Elena Quintero era integrante de una organización armada. Todos son integrantes de organización armada. No hay una sola persona en Uruguay presa y condenada, mucho menos muerta y mucho menos desaparecida, que no forma parte de una organización armada. Porque el Partido Comunista decía, Arismendi lo decía, que no descartaban la lucha armada. Entonces, en Uruguay lo que hay es mucha mentira. Cuando lo pone Lu, decir, pero son crímenes de lesa humanidad, no. La Suprema Corte ya lo barrió hace años. En Uruguay no hay una sola persona condenada por un solo delito de lesa humanidad. No, y no va a haber. Los condenados de Domingo Arenas, ¿por qué están ahí? Por delitos comunes. Por delitos comunes. Sí, pero el delito común prescribió. Pero los años que la ciudadanía votó la ley de caducidad no se los consideraron por la prescripción.
Uruguay le va a pagar a todas las familias de los presos en Domingo Arena una fortuna. En algún momento sí, seguramente. Una fortuna, pero una fortuna. ¿Cuántos presos hay ahora? Y deben haber unos 20, 30 presos y algunos Y más. todos jóvenes. mayores de 80. Sí, no todos, pero algunos no sí. quiero que los viejos se me ofendan porque alguno es un poquito más joven, ¿no? Sí, pero 70 y pico, sí, no puede tener menos. No te puede tener menos. Y además, No puede tener con prisiones preventivas. O sea, la prisión preventiva es... Sin juicio. Claro, porque la prisión preventiva es cuando vos te podés fugar, podés cambiar las pruebas, tienen 80 años, están en silla de ruedas y lo mandan preventivamente preso. Es una casa de brujas, es una venganza que organizó el Partido Comunista, que puso a Percivale y que puso a Díaz, y que si esto se para y se les cae el andamiaje, mandan que rendir cuenta. Lo saben ellos, lo sé yo, lo sabemos todos. ¿Y por qué hubo presidentes que siguieron con esto? Porque el indulto es fácil, ¿eh? El indulto es decir, tal, un indulto y punto. Porque ahí está ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, porque yo creo que presidente no sé, porque en realidad Valle hace la comisión para la paz, después viene el gobierno del frente, que es tanto Tabaré Vázquez como Sereñi quieren respetar la ley de caducidad, hay que decirlo. Sí. Es el MPP, es que nosotros no nos defendemos en el caso Hellman. Nosotros no nos defendimos en el caso Hellman. En el caso Hellman es que lo vota la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bancada por los gringos. Porque los gringos que son amigos, pero son amigos a sus intereses sobre todo, sí. Dicen, la represión de las Fuerzas Armadas en América, sobre todo en Argentina, fue muy dura, vamos a sacarnos otro tipo encima. Y lo que nosotros agarramos es el efecto colateral. Pero ahora ya cambió la composición de la Corte, porque ahora cambió el tema en Estados Unidos. O sea, el mundo cambió en los últimos 10 años. 6 meses. Pero más de lo que cambió en los últimos 50, 60 años. Sí, probablemente sí. O sea, en los últimos 6 meses el mundo cambió Yo mucho. dije 10 años teniendo en cuenta el primer gobierno de Trump. Por eso, teniendo en cuenta el primer gobierno de El Trump. gobierno de Trump no cambió tanto como cambió los últimos. Sí, ahora. Con el última alineación estratégica. Comenzamos a desarrollar para el futuro estos 3 temas. Hoy me parece que hemos llegado al final, ha sido un inicio y le deseo lo mejor en su futuro, en su fuerza política que está desarrollando, esta es su casa, y le digo a los oyentes que tengan un muy buen retorno a casa, un feliz descanso y un mañana mejor. Nos vemos pronto. Gracias, empezó el ciclo. Muchas gracias. Muy buena, che.